El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Gracias. Si nosotros les preguntáramos a las personas que consumen, que tienen ahorita el problema de la drogadicción, de la droga, si les preguntáramos en qué consiste o de qué está hecha esa droga, la mayoría de ellos no sabrían. Saben que la consumen, saben cómo se le llama, pero no saben lo que contiene. Y como no saben lo que contiene, no le tienen miedo. Lo mismo ha pasado con el reino de Dios, con el cielo. Como no hemos visto lo que contiene, no se nos antoja ir, porque no hemos conocido lo que tiene el cielo. La falta de conocimiento, dice Dios a través del profeta Oseas: por falta de conocimiento se está perdiendo mi pueblo. Por eso es tan importante lo que nos dice hoy San Pablo en la primera lectura que escuchamos de la carta a los Efesios. Ahí Pablo nos habla del plan divino. Son las verdades que tenemos que conocer para que podamos tomar una decisión. ¿Por qué queremos ir al cielo? ¿Por qué tenemos que salvarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere? No podemos abrazar la voluntad de Dios mientras no conozcamos qué es lo que Dios quiere. Y San Pablo nos habla, se eleva San Pablo en esta carta a los Efesios y empieza a hablar del plan divino. ¿Cuál es el plan divino sobre el destino del ser humano? ¿Cuál es el plan divino? Impresionante. El plan divino para el ser humano, solo para el ser humano, es ser uno con Dios. Esto es una locura. ¿Cómo vamos a ser uno con Dios si nosotros somos de una naturaleza bajísima, naturaleza humana? ¿Cómo vamos a pensar que somos uno con Dios? Sí, Dios quiere que seamos uno con Él, recibiendo por gracia lo que Él tiene por naturaleza. Entonces quiere que seamos uno. ¿Cómo vamos a lograr nosotros, simples seres humanos, llegar a Dios y poder ser uno? Fíjense cómo no es estar en el cielo, no es nuestro destino estar en el cielo, es ser uno con Dios. Para poder entender este misterio tenemos que recordar que nosotros hemos sido creados por Dios Padre. Nosotros no nos creamos solos. Hemos sido creados por Dios Padre para su Hijo Jesucristo. Hemos sido creados por Él y para Cristo, para que nosotros compartiéramos
para que Jesús, compartiéndonos de su misma vida divina, nos presente delante del Padre Celestial como la novia del Cordero, como nos habla el libro del Apocalipsis, la novia del Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús es el Cordero de Dios, es el Cordero sacrificado. ¿Quién es la novia? Aquellos que aceptan a Jesús. Toda la humanidad estamos llamados a ser la novia del Cordero, porque a toda la humanidad nos ama el Señor. Algunos tienen ideas diferentes, algunos siguen ideas diferentes, pero todos estamos llamados a ser la novia del Cordero. Fíjense, la digna novia del Cordero de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser dignos de Dios si tenemos una naturaleza humana? Porque Dios nos va a compartir, Jesús nos va a compartir de su misma vida divina. ¡Qué misterios! ¡Qué misterios de Dios! ¡Qué misterios de Dios! Pero esto es algo a lo que el ser humano no podía aspirar y menos podíamos pedir. Ni siquiera se nos hubiera ocurrido pedirlo. Señor, te pedimos que seamos uno contigo. Eso jamás se nos hubiera ocurrido. Sabíamos que estábamos demasiado lejos. Eso es porque viene de su voluntad. Solo por eso, porque viene de su voluntad. No es una petición nuestra. Es algo que está encerrado en el misterio del amor de Dios. Está encerrado en ese misterio. Y por eso es que Él ha puesto y ha acomodado las cosas en esta humanidad caída, en nosotros, haciendo esa comparación con la novia. ¿Por qué con la novia? Porque cuando una mujer se casa con un príncipe, pasa a formar parte de la familia real y puede terminar siendo reina. Una mujer de pueblo sencilla que jamás hubiera podido aspirar a eso. Si un príncipe heredero del trono se enamora de ella, entonces llegará a ser parte de la familia real. Parte de la familia real. Pues nosotros vamos a ser parte de la familia divina. ¿Qué cosa? Nosotros, parte de la familia divina. Pero bueno, esos eran los planes de Dios, pero el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos aleja incluso de entre nosotros mismos. Pero el amor de Dios no se va a dar por vencido. El amor de Dios va a permanecer fiel, el amor de Dios va a permanecer insistiendo. Por eso Dios Padre ha decretado, no contra nuestro pecado, no contra nosotros después del pecado, sino a favor de nosotros, ha decretado que su criatura más amada, el ser humano, será redimida, será restaurada y será reunida, no entre nosotros, en Cristo. Allí es donde vamos a encontrar nosotros nuestra perfecta unidad entre nosotros y con Dios, en Cristo. No de manera separada, sino la vida en Cristo, Entonces, esto es lo que ha decretado Dios Padre, que la humanidad sea redimida, restaurada y reunida. Hasta ahorita nosotros hemos visto la parte de la redención. Hemos estado viviendo la redención, asimilando la redención de Dios. Nos ha redimido a nosotros. Ahora, en estos tiempos que se les llaman ahora los últimos tiempos, San Juan ya lo menciona así, ya estamos en los últimos tiempos. Nosotros, pues más fácil que estemos en los últimos tiempos, si ya lo decía San Juan. Bueno, pues nosotros que ya estamos en estos últimos tiempos, nos dirigimos ahora a la siguiente etapa del plan divino, que se le ha llamado la gran purificación. Porque es necesaria la purificación de la humanidad para que reciba los dones que Dios le quiere dar. Entonces, para que se lleve a cabo ese plan divino, ya se hizo la primera parte, que es la redención. Ahora viene la purificación, que va a permitir dar el siguiente paso hacia la restauración del ser humano. Restauración física, psicológica y espiritual. Física, psicológica y espiritual. Hacia allá nos estamos dirigiendo, por eso que se le llama la gran purificación, y que tantas personas están mordiendo las uñas y quieren esconderse donde puedan,
resulta que es una parte necesaria para poder pasar a la restauración del ser humano. Va a ser purificado, ya fue redimido, ahora va a ser purificado el ser humano para poder pasar a la unificación en Cristo, porque no podemos entrar así en Cristo. Somos un cuerpo de Cristo enfermo ahorita. Estamos todos enfermos y feos. O sea, no solo enfermos, hasta feos. Viene la restauración del ser humano, viene la restauración de todos nosotros. Por eso no deberíamos de tenerle miedo, sino prepararnos para ese momento que se le ha llamado la gran purificación, para que entonces sí, libres del pecado, libres de toda miseria, la gracia de Dios permanezca. La gracia de Dios nos sostenga cuando nosotros pasemos a la unificación en Cristo. Entonces, pues nuestro cuerpo va a ser diferente de lo que ahorita nosotros lo conocemos, es decir, sin los achaques. ¿Por qué? Porque para poder tener vida en Cristo tenemos que haber entrado en el orden de Cristo. Ya no va a haber desorden. Lo que nos tiene así enfermos es el desorden de nuestra vida. Cuando nuestra vida ya ha sido metida en el orden, todo va a cambiar. Pero para eso, te repito, hay que estar libres de pecado, libres de toda miseria, para que quedemos verdaderamente revestidos de Cristo. Y habiendo empezar a vivir una vida nueva en Él. No solo para Él, sino en Él. No solamente con Él, sino una vida nueva en Cristo. Y así Jesús nos presta, nos participa de su naturaleza, en la manera que el ser humano puede ser partícipe, puede recibir esto como una conquista. Jesús nos va a llevar como una conquista de su amor para el Padre Celestial, la gloria del Padre Celestial. Y eso va a ser para nosotros una gran felicidad. Por eso se habla de cielos nuevos y se habla de tierras nuevas. Eso es lo que se habla. Sanado el ser humano, sin los achaques, sin los problemas que ahora vemos. Porque después de esa gran purificación, el enemigo de Dios va a ser atado por 1000 años. 1000 años es un número. Acuérdense que los números son simbólicos en la Biblia. No siempre son literales. Alguno que otro será literal, pero regularmente el número es simbólico. Entonces viene un tiempo muy largo en el que va a ser atado y va a crecer la humanidad en esa unificación en Cristo. Va a crecer en la verdadera unificación. Por eso viene la restauración física, psicológica y espiritual. Se acabaron los achaques, se acabaron las enfermedades, se acabó todo eso, porque todo eso forma parte de un desorden y el desorden va a desaparecer. El desorden va a aparecer. Por eso, repito, no hay que tener miedo a la purificación, hay que prepararnos para ella, pero no tener miedo. Nos va a abrir la puerta para esa restauración en nosotros. San Pablo bendice hoy a Dios en su carta, lo escuchamos, bendice a Dios por las bendiciones que nosotros ya hemos recibido por los méritos de Cristo. Nosotros no son nuestros méritos, son los méritos de Cristo los que nos han alcanzado todo esto. Nuestro deseo ahora debe ser llegar al cielo. Ese debe ser nuestro deseo, llegar al cielo, pero unidos con Jesús, teniendo nuestra vida en Él. No es que vamos a llegar separados de Cristo, no se puede. No se puede, nosotros podemos llegar al cielo y vamos a alcanzar la plenitud en Cristo, viviendo nuestra vocación de hijos de Dios en su Hijo y solamente en su Hijo. Y por eso es que queremos llegar al cielo, pero para esto ponemos mucha atención, o nuestra atención está puesta no en los bienes materiales de este mundo, no en los afectos, no en lo que me dieron o no me dieron, no en cómo me trataron o no me trataron, no en si mi vida estuvo bien o estuvo mal. Viene la restauración. Lo que tenemos que hacer es estar preparados y dejarnos lavar por Cristo, dejar que el Señor purifique y corrija lo que se tiene que corregir.
Todos hemos ido alguna que otra vez a que nos soben porque se nos zafó un hueso por andar por ahí jugando, y agarra a la persona y jala, ¿verdad? Y empieza a sobar, y cómo es doloroso cuando quieren corregir la postura de uno de los huesos. Sí, va a ser difícil. Dios va a corregir nuestra vida. Todo lo que está fuera de sentido, todo lo que fue un desorden, todo va a ser corregido. Hay que disponernos a eso. No es un tiempo agradable. Es un tiempo de purificación, no es un tiempo agradable, pero es un tiempo necesario para poder pasar a esa siguiente etapa que viene de la voluntad misma de Dios. Nuestras acciones están dirigidas entonces ahora ¿hacia dónde? A la incorporación en el cuerpo místico de Jesús. Ahí debería de estar la centralidad de nuestra vida. Para eso es que vivimos, para poder caminar, dirigirnos a la incorporación en el cuerpo místico de Jesús. Allí, para vivir este misterio, claro que tenemos que estudiar, claro que tenemos que comprender, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere, cómo es como Dios quiere. Tenemos que buscar la doctrina de Jesús y poner en práctica en nuestra vida esa doctrina de Jesús. Pero sabiendo, todo debe en nuestra mente debe de estar hacia dónde nos dirigimos, no en cuánto estamos sufriendo. ¿Cómo sufro yo ahora? Si yo me meto a medir mi sufrimiento y a centrarme en él, me voy a destruir. Es que no estamos pensando en esto, estamos proyectados hacia el futuro, estamos proyectados hacia lo que tenemos que hacer. Es como las mamás cuando van a dar a luz, no están pensando solamente en lo que sufren, soportan porque saben que eso va a dar a la luz a un bebé. El Señor va a soportar con nosotros esto. No es que Dios está allá afuera diciendo, órale, que les peguen. No, somos su cuerpo. Lo que nos duele, le duele. Somos su cuerpo. Pero no estamos totalmente unificados en la voluntad todavía. No estamos unificados y teniendo verdadera vida todavía en Él. Bueno, el Padre Celestial es el que nos predestinó a esto. Dice San Pablo que nos predestinó para ser sus hijos. El Hijo llevó a cabo esta incorporación en Él mediante la redención. Yo me puedo incorporar en Cristo porque me redimió. Si no me hubiera redimido, no se puede. Pero para que mi incorporación sea total, necesito ser purificado. Mientras yo no sea purificado, tengo debilidades. Y mientras tenga debilidades, entro y salgo. Puede ser que yo me incorpore en el cuerpo de Cristo, pero luego me salgo un ratito. Porque quiero hacer, porque quiero gritar, porque quiero pecar. Entonces, para que mi incorporación en Cristo sea total, definitiva, necesito ser purificado. Necesito que el Señor me presente, me ponga delante de mi rostro lo que yo he hecho y lo que le ha dolido a Él y lo que he hecho sufrir a los demás, para que entonces mis acciones me duelan y yo ya no quiera volver a repetir eso. Por eso viene lo que se llama la iluminación de la conciencia. Es algo que también se está esperando desde hace tiempo y que el Señor sabrá cuándo llegará el momento, porque Dios sabe cuándo tienen que ser las cosas. Entonces, nuestra incorporación en Cristo mediante la redención necesita de la colaboración de nosotros. Yo no me puedo incorporar en Cristo si no lo quiero, ni Él me puede incorporar si yo no lo quiero. Para que haya una incorporación verdadera, profunda, yo necesito desearlo y por lo tanto necesito conocerlo. Pero no podemos, porque nosotros no podemos desear lo que no conocemos. Una vez que queremos, que ya sabemos cuál es la voluntad del Padre, una vez que abrazamos y vemos la conveniencia de eso, que su voluntad es santa, una vez que queremos ser de Cristo y que queremos estar con el Padre Celestial, entonces sí vamos a estar dispuestos a esa purificación. Esto es como el jovencito que no se quiere bañar nunca, pero el día que le dicen que va a venir una muchacha que le gusta, ese día soporta el baño. Porque quiere estar bien cuando llegue ella. Cuando nosotros queramos estar incorporados en Cristo, sabremos que necesitamos ser purificados, que no es nada más un bonito deseo lo que se necesita,
Se necesita una acción profunda, o el soportar la purificación, porque nada imperfecto se podría incorporar plenamente. Ya somos cuerpo de Cristo porque estamos bautizados, pero en momentitos somos carne muerta pegados en Cristo y luego carne viva cuando nos confesamos y empezamos a hacer el bien. Pero ¿en cuánto tiempo volvemos a ser carne muerta? ¿En cuánto tiempo volvemos a caer? Por eso se requiere de una decisión firme, el conocimiento, qué es lo que Dios quiere y abrazar lo que Dios quiere para nosotros. Una vez que nosotros queramos incorporarnos en Cristo, para estar con el Padre Celestial, una vez que ya lo deseemos esto, el Espíritu Santo va a comenzar su obra restauradora, llevándonos a la purificación. ¿Acaso no fue el Espíritu Santo el que llevó a Cristo al desierto a prepararse para la misión que iba a realizar? El Espíritu Santo nos guiará. Por eso es que no deberíamos de tenerle miedo, sino prepararnos a la purificación. El Espíritu Santo nos guiará y vamos a ir hacia allá. ¿Por qué? Porque queremos estar incorporados en Cristo. ¿Y vamos a sufrir? Pues sí, pero no hay otra manera. Tenemos que purificarnos porque hemos pecado. Si no hubiéramos pecado, no tendríamos nada de qué purificarnos. Uno se preocupa porque uno ha cometido pecados, muchos pecados. Ustedes no se preocupan porque casi no han pecado, pero los pecadores, pues sí nos preocupamos. Pero queremos incorporarnos en Cristo, pues entonces hay que soportar. Como dicen los cholos, hay que aguantar vara. Hay que aguantar vara. El Espíritu Santo nos llevará a esa purificación, protegidos con su poder bajo su sombra, pero a purificar. Protegidos, pero a purificarnos. Y después de la gran purificación comenzará su obra restauradora. Porque a ver, díganme, ¿cómo me restaura Jesús ahorita, Dios, a mí? ¿Cómo me restaura el Espíritu Santo a mí si yo tengo despedazadas a unas personas? Tengo que purificar eso. Cuando yo purifique eso, cuando yo pague eso, puedo ser restaurado. Pero yo no puedo estar destruyendo la vida de alguien y queriendo que Dios construya una vida mejor en mí. ¿Cómo? Tengo una deuda. ¿Cómo me va a dar a mí eso y a aquellas personas no? Por eso es que se tiene que pagar la deuda que se tiene. Tenemos que purificar lo que hemos hecho. Hay que prepararnos. A lo mejor da miedo. Sí, pues a lo mejor a alguien le puede dar miedo. Pero si ponemos nuestra atención en lo que va a suceder después de la purificación, tendríamos que llenarnos de alegría. El Espíritu Santo, después de llevarnos, Él nos va a llevar a esa gran purificación, comenzará su obra restauradora y santificadora en todos los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Los que hayan querido responderle a Dios, los que hayan querido unificarse con Cristo, esos son elegidos. El apóstol hoy nos habla de la adopción filial, el poder del amor de Dios que nos adopta haciéndonos hijos suyos. Pero es tan grande el amor de Dios que no somos hijos adoptados, nos quiso hijos naturales. Pero ¿cómo vamos a ser hijos naturales si nosotros hemos sido creados en Cristo? Si tenemos vida en Cristo, somos hijos naturales. En Cristo todo y sin Cristo nada. Todo está en Cristo, por eso el que rechaza a Cristo no tiene nada. Nada. ¿Cómo va a llegar al Padre con sus pequeñas y miserables obras, manchadas por su egoísmo, su vanagloria, su soberbia? ¿Qué podemos tener sin Cristo? Si no tenemos nuestra vida en Cristo, nada tenemos, absolutamente nada. Por eso no estamos hablando de que Dios Padre va a tener muchos hijos en el cielo. No, uno, el que siempre ha tenido al Hijo, que cuando se encarnó se puso el nombre de Jesucristo, recibió el nombre de Jesús. Es el único Hijo de su misma naturaleza. Y todos los que queramos tener parte con Él, entonces vamos a ser hijos en el Hijo. Por eso naturales. ¿Qué cosa? O sea, qué extraordinaria.
voluntad divina para con nosotros. No estamos hablando de que vamos a entrar al cielo los que creímos en Jesús, no, sino que vamos a ser hijos en el Hijo. Él solamente tiene un hijo, que es Jesús, y nosotros vamos a ser hijos en Él. Por eso, ¿qué es lo que dice San Juan? Dice que somos hijos adoptados, pero somos verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios, pero eso solamente porque tenemos la vida de Cristo en nosotros. Hemos sido redimidos, ahora nos falta ser purificados. Hemos sido redimidos, nos falta ser purificados. Precisamente la falta de purificación es lo que nos impide entender el amor de Dios. Una vez que el Señor nos purifique, cuando empiece esa verdadera purificación, ese fuego, y cuando el Señor vaya quitando todo lo que nos estorba, lo que no nos deja ver, ni oír, ni pensar, ni sentir, vamos a conocer la verdadera libertad. Vamos a conocer la libertad, pero eso solamente en su Hijo, y nada sin Jesús, nada, ninguna gracia, no hay nada sin Jesús. Estaba recordando hace unos días lo del cuando mataron al obispo, martirizaron a aquel obispo de la República del Salvador, Romero, ¿verdad? Era Monseñor Romero. Cuando lo martirizan a él, cuando empieza todo aquel problema, que cierran las iglesias, a él le impiden entrar en su catedral, se meten los soldados a la catedral y lo sacan, y entonces él entra ahí, pues porque iba por el Santísimo, y lo sacan los soldados, y va él a otro lugar, se trae una estola, se pone y se vuelve a meter, y ya sin preguntar y sin pedir nada, va hasta el sagrario, y entonces empieza, porque habían balaceado el sagrario, rompieron el copón y estaban tiradas las formas. Entonces él se pone de rodillas y empieza a recoger todas las hostias consagradas, y vuelven a disparar por encima de él, y él se levanta y sale con el Santísimo, se lleva al Señor, se lleva al Santísimo, y luego ya regresa, y toda la gente entra con él. Empiezan a hacer fila cuando ven que él regresó y que va a entrar. Toda la gente había mucha gente afuera viendo qué iba a pasar, y se empiezan a venir 1, 2, 3, 4, y luego se vienen todos se vinieron. Cuando los soldados vieron que ya era todo el pueblo el que estaba ahí, pues se hicieron a un lado y los dejaron pasar. Y entonces Monseñor les dice: ustedes están sufriendo, pero no están sufriendo solos, ustedes son la iglesia. Si ustedes sufren, la iglesia está sufriendo, no estamos solos, ustedes no están solos, ustedes son el pueblo de Dios, y efectivamente nosotros somos la familia de Dios en la tierra. Somos el cuerpo místico de Cristo. Si a ti te duele, le duele a Cristo. Por eso es un misterio esto tan impresionante. Si a ti te duele, le duele a Cristo. Y les dice el obispo: ustedes son el cuerpo de Jesús que sufre. Ustedes son Jesucristo aquí y ahora, soportando este dolor. Ay, Juli, yo me quedé así asombrado, ¿no? De las palabras de este obispo, y va a morir martirizado, va a estar celebrando, y va a llegar un soldado, le va a disparar desde la puerta, pero estaba en el momento de la consagración, Monseñor, entonces le disparan, le pega, y estaba con el cáliz levantado en la consagración él, y pues los balazos lo avientan hacia atrás, el cáliz cae sobre él, y la sangre de él y la de Cristo se mezclan. De hecho, pues serán una ya, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y les dice antes de esto: este dolor suyo en nosotros, del dolor de Cristo, porque que está ahorita en nosotros, contribuirá para la redención de todos. Si somos cuerpo de Cristo, todo sirve, nuestro sufrimiento, nuestras alegrías, todo. Somos el cuerpo de Cristo, pero todavía somos un cuerpo que a veces vivo y a veces muerto. El pedacito que somos de cuerpo de Cristo, a veces vivo y a veces muerto. Hay unos que ya siempre están muertos, son como un callo en el cuerpo de Cristo, ya ni siquiera quieren tener vida, pero ahí están todavía pegados,
pero no agarrando vida de Cristo, los que viven ya en pecado. Pero los que viven en gracia de Dios están recibiendo la vida de Cristo, necesitan ser purificados para que puedan llevar a plenitud lo que están recibiendo, aquello para lo que hemos sido creados. Y esto será posible de que nosotros tengamos vida, seamos hijos de Dios en el Hijo, que recibamos lo que le corresponde a Jesús recibir del Padre. Sí, si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, si nos vamos al tiempo del segundo patriarca de Isaac, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú es el primogénito al que le corresponde la bendición, pero sabemos la historia que Esaú le vendió su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Y entonces el segundo hermano recibe la bendición que le correspondía al primero. Jesús es como el primero y nosotros somos como el hermano segundo que vamos a recibir de la bendición que le corresponde al primero, sin que nos tocara, pero aquí Jacob porque se la compró, nosotros porque Jesús la pagó para nosotros, y ahora nosotros en Él podemos recibir la bendición, el amor del Padre y las riquezas del cielo. Por eso es impresionante la idea, la voluntad de Dios Padre para todos nosotros. Dice el mismo San Pablo, nosotros tendríamos que vivir con gusto y con gratitud esa adopción filial, con gusto y con gratitud. No es fácil. Ya hemos meditado otras veces esto. Si a un niño de la calle lo agarramos, una familia muy rica lo agarra, le da su apellido, lo adopta, se lo lleva a la casa y le dice el papá, mira todo lo que tenemos aquí. Todo, mira la casa, mira todas las riquezas que hay, el dinero que tenemos, todo esto va a ser tuyo si no te vas. Si tú te quedas aquí, todo esto va a ser tuyo, pero si tú te vas, todo lo pierdes. Todo el mundo ahorita diríamos bien fácil, hoy pues que se quede, pero que se quede significa cambiar toda la vida. Ahora se va a tener que bañar, se va a tener que peinar, se va a tener que quitar los piojos, va a tener que aprender a andar con zapatos, levantarse temprano, ir a la escuela. Es un cambio radical en su vida, tiene que dejar a los amigos que estaba, ya no va a andar pateando botes en la calle, tiene que aprender a hablar. Toda su vida va a cambiar, pero miren todo lo que va a recibir. Él ya vio lo que va a recibir. Nosotros tenemos la esperanza de lo que vamos a recibir porque confiamos en la palabra de Jesús, no en la palabra de un hombre, sino en la palabra de Jesús, que es el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarnó. Por eso tenemos la garantía de lo que vamos a recibir, pero todavía no lo hemos recibido, hacia donde nosotros nos dirigimos. Así de que también tenemos que hacer el sacrificio. Esa es nuestra purificación. El dejar de hacer nuestra voluntad para abrazar la voluntad divina. Es el primer paso para abrazar la purificación que nos permita entender, porque ahorita la miseria, el dolor, las limitaciones, los achaques, no nos permiten entender en plenitud las cosas de Dios. Y luego, ¿qué va a suceder? Resulta que Jesús es la complacencia del Padre. Acuérdense que cuando Jesús está en el monte Tabor, dice, y cuando se está bautizando, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Si yo tengo vida en Jesús, yo voy a ser el Hijo amado en quien Dios se complace. Claro que ahorita no puede, estamos llenos de miserias, estamos llenos de debilidades, estamos llenos de cosas, de rencores, de heridas. Qué difícil es que Dios pudiera decir ahorita que se complace. Por eso necesito ser purificado, necesito abrir mi corazón, desearlo incluso, ser purificado para poder ser unificado en Cristo, para poder ser unificado y ser la complacencia de Dios Padre. Nosotros vamos a poder ser la complacencia a quien Dios Padre vea y se complazca de ver, pero eso solamente si nosotros quedamos unificados en Cristo. Es la única manera, si nosotros quedamos unificados en Cristo. Si no, no se podría. En Jesús, por eso están escondidos todos los beneficios,
Todos los beneficios están escondidos en Jesús, y el que desprecia a Jesús, pues lo desprecia todo, absolutamente todo. El gran amor que nuestro buen Dios nos tiene lo ha llevado verdaderamente a la locura. ¿Qué está haciendo? Divinizando a una criatura humana. Divinizando es una palabra que a muchos les da miedo decir, pero ¿qué es la vida de Dios en nosotros, sino el que va divinizándonos Él? Es una divinización, eso es lo que Dios quiere y espera, es lo que nos quiere regalar. ¿Y acaso esto de divinizarnos viene en la Biblia? Búsquenlo en el Salmo 81, se lo van a encontrar. Y Jesús lo va a repetir, se lo va a decir a los fariseos. Está escrito, ustedes son dioses, está escrito. ¿Por qué son dioses? Porque son hijos de Dios, del Dios Altísimo. Hijos en el Hijo. Hijos en Él, en Él, en Él. Por eso sí, estamos siendo, la voluntad de Dios es divinizarnos. Ahorita no puede, si Dios nos da todo esto, y además Él no puede dar este tipo de gracias cuando hay tantas limitaciones en nosotros por culpa de nosotros, cuando todavía hay tantas deudas, cuando hemos cometido tantos errores que no hemos corregido, que no hemos pagado y que no hemos purificado. Porque una cosa es pagar y otra cosa es purificar. Son dos cosas diferentes. Hay que pagar en la deuda que se tiene y hay que ser purificados. Pero ya una vez que se consuma todo esto, que pasemos por la gran tribulación, entonces vamos a ser nosotros regenerados en Cristo, vamos a ser santificados, y entonces sí, vamos a ser uno con Jesús para ir al Padre Celestial. Qué cosa tan verdaderamente extraordinaria. Esto, repito, la plenitud del ser humano, la superplenitud del ser humano solo está en Cristo, solo está en nuestra incorporación a su cuerpo místico para entrar al cielo como hijos en el Hijo, familia natural del Padre. Esto en la medida que es posible, que nosotros no vamos a poder entender ni llegando al cielo, porque necesitaríamos tener una mente divina para poder entender las cosas divinas. Entendemos lo que quiere hacer. Nos emocionamos, pero nos emocionamos poquito porque no alcanzamos a ver lo que es la realidad misma ya. Alcanzar esto, ¿cuál va a ser nuestra realidad? Eso nos falta saber, pero podemos saber que es una superplenitud para nosotros, simples criaturas humanas, la unificación con Cristo, la unificación con Él. Pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda todas estas gracias que necesitamos para ir estudiando, comprendiendo, asimilando esa voluntad divina, enamorándonos y deseando lo que Dios nos quiere dar. Porque si no deseamos lo que Dios nos quiere dar, no lo vamos a poder recibir. Necesitamos desear lo que Dios nos quiere dar. Cuando se encienda nuestro corazón en ese deseo, estamos listos para ser purificados. Ahorita nos puede purificar, pero va a ser como cuando la mamá baña al niño, chilli, 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 chilli. Cuando crece y quiere ver a la novia, se baña solito y no chilla. Es la diferencia. Que el Señor nos ayude a entender, a ver y a desear lo que Él quiere darnos, para que abramos nuestro corazón a su voluntad, a lo que sea, como sea. Él es el que sabe y conoce, mide y pesa todo con sabiduría divina y amor divino. Confiemos en lo que Él quiere hacer, que nos ayude nada más a ser fieles, a soportar lo que tengamos que soportar, a entender lo que tenemos que entender hasta donde lo podamos entender ahora, y Él pueda llegar a realizar su obra en nosotros. Le pedimos las gracias que necesitemos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a pasar a